Hay expedientes que permanecen abiertos durante años. Otros nunca llegan a cerrarse, porque existen casos donde las pruebas desaparecen. Los testigos olvidan, los documentos cambian y la verdad termina sepultada bajo toneladas de intereses. Esta noche abrimos uno de esos expedientes, uno que todavía divide a un país entero, uno donde la política, el espionaje, el terrorismo internacional y la muerte parecen formar parte de una misma historia. Bienvenidos a Misterio en el Tiempo. Buenos Aires, domingo, 18 de enero del año 2015, es pleno verano. Mientras miles de personas disfrutan del fin de semana, en una de las torres más exclusivas del barrio de Puerto Madero, ocurre algo que nadie imagina. Piso 13, Torre Le Parc, departamento A. Allí vive uno de los hombres más protegidos y al mismo tiempo más expuestos de la Argentina, el fiscal federal Alberto Nisman. Horas antes, debía presentarse ante el Congreso Nacional. Llevaba consigo una denuncia explosiva, una denuncia que prometía sacudir los cimientos del poder político argentino, pero jamás llegó, porque esa misma noche su cuerpo fue encontrado sin vida en el baño de su departamento. Un disparo, una pistola calibre 22, una puerta cerrada y decenas de preguntas que todavía hoy siguen sin respuesta. Lo que en un principio parecía un hecho policial se transformó rápidamente en uno de los mayores enigmas de la historia reciente de América Latina. Un caso donde cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas y donde cada descubrimiento complicaba todavía más la investigación. Para comprender por qué la muerte de Nisman produjo semejante impacto, debemos retroceder más de 20 años. 18 de julio del año 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la mía. 85 personas murieron, más de 300 resultaron heridas. Fue el atentado terrorista más grave ocurrido en territorio argentino. Desde entonces, la investigación estuvo rodeada de errores, pruebas anuladas, testigos cuestionados, acusaciones cruzadas, servicios de inteligencia, presiones políticas y una sensación permanente de que alguien quería impedir que la verdad saliera a la luz. Años después, Alberto Nisman fue designado fiscal especial para conducir la investigación. Durante más de una década, reunió miles de documentos, escuchas telefónicas, informes de inteligencia, testimonios y cooperación internacional. Su principal conclusión era clara. Según su investigación, altos funcionarios iraníes habrían participado en la planificación del atentado, mientras Hezbollah habría ejecutado la operación. Esa postura quedó reflejada en pedidos de captura internacional emitidos por Interpol contra varios ciudadanos iraníes. Pero la historia estaba lejos de terminar. El 14 de enero del año 2015, todo cambió. Alberto Nisman interrumpió sus vacaciones, regresó inmediatamente a Buenos Aires y presentó una denuncia de casi 300 páginas. Una denuncia que involucraba directamente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman
y a otros funcionarios de su gobierno. Según el fiscal, el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán escondía algo mucho más profundo. Sostenía que existía un supuesto plan destinado a favorecer a los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la mía a cambio. Según la hipótesis presentada por Nisman, Argentina obtendría beneficios comerciales relacionados con el intercambio de petróleo y granos. La denuncia cayó como una bomba. En cuestión de horas, el país quedó completamente dividido. Para algunos, el fiscal estaba a punto de revelar uno de los mayores escándalos institucionales de la historia argentina. Para otros, su presentación carecía del sustento suficiente y estaba destinada a fracasar, sin importar cuál fuera la verdad. Había un hecho imposible de discutir. El lunes siguiente, Alberto Nisman debía explicar personalmente su denuncia ante una comisión del Congreso Nacional. Era la presentación más importante de toda su carrera. Pero ese día nunca llegó. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy resulta difícil de explicar. Las últimas horas del fiscal fueron reconstruidas casi minuto por minuto. Recibió llamadas, respondió mensajes, mantuvo reuniones, conversó con distintos colaboradores y tomó una decisión que terminaría convirtiéndose en una de las piezas centrales del caso. Solicitó un arma. No era suya. Se la pidió prestada a Diego Lagomarsino, un colaborador informático con quien trabajaba desde hacía años, según explicó posteriormente. El fiscal le manifestó que necesitaba sentirse protegido. Aquella pistola sería la misma que más tarde aparecería junto a su cuerpo. Durante el fin de semana, familiares y colaboradores comenzaron a preocuparse. Los mensajes dejaban de tener respuesta. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Con el paso de las horas, la preocupación fue aumentando. Finalmente, su madre decidió acercarse al edificio. Cuando lograron ingresar al departamento, el tiempo pareció detenerse. El fiscal estaba tendido en el baño, sin vida. Un disparo en la cabeza, el arma junto a su cuerpo, y una escena que, lejos de aclarar lo sucedido, abría un interrogante mucho más grande. Desde ese mismo instante, comenzó una batalla que continúa hasta nuestros días. No solamente una investigación judicial, también una guerra política, una guerra mediática y, según numerosos especialistas, una verdadera guerra de inteligencia, porque mientras fiscales, peritos, jueces y expertos analizaban la escena, otra pregunta empezaba lentamente a instalarse en la sociedad argentina. Una pregunta que aún hoy divide opiniones. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Un suicidio? ¿Un homicidio cuidadosamente planificado? ¿O una operación mucho más compleja, donde el espionaje nacional e internacional desempeñó un papel que jamás llegó a conocerse por completo? Pero hay un detalle que casi nadie recuerda. Un detalle que podría cambiar completamente la manera de entender este caso. Porque detrás de la muerte de Alberto Nisman, no solamente aparecen políticos, también aparecen servicios de inteligencia, intereses internacionales, operaciones encubiertas y una lucha silenciosa que llevaba años desarrollándose lejos de las cámaras. En la segunda parte, nos adentraremos en el corazón del misterio,
Analizaremos las tres grandes hipótesis que intentan explicar la muerte del fiscal. La teoría del homicidio, la posible conexión con intereses vinculados a Irán y Hezbollah, y la hipótesis del suicidio o de la inducción al suicidio. Tres caminos diferentes, tres versiones enfrentadas y una sola verdad, que, más de una década después, todavía permanece oculta.